Hoy en día una de las decisiones más importantes para el manejo del paciente en el intraoperatorio es el uso de relajante neuromuscular. De hecho, ese es el grupo de medicamento que se agregó prácticamente de último para la práctica de la anestesia. De esta lista de relajantes neuromusculares tenemos el suxametonio, que es la succinicolina, el bromuro de rocuronio, el pancuronio y el atracurio. Estos son los que con más frecuencia utilizamos y son los cuatro relajantes neuromusculares que contamos a nivel de la institución. Pero, ¿cuál de todos estos corresponde al que tiene el perfil más adecuado? Es decir, ¿cuál es el relajante neuromuscular ideal? Sabemos de que no existe un medicamento que sea completamente ideal, pero debemos escoger de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas el que más calza y el que ofrece mayor versatilidad para las condiciones que se necesita en el intraoperatorio. Y por supuesto, uno de los medicamentos que con más frecuencia se utiliza en la práctica es la succinicolina. Entonces, a esta pregunta de ¿utiliza regularmente la succinicolina? ¿Sí o no? Probablemente la mayoría de nosotros escogeríamos la opción B, pero actualmente a nivel de la institución, por la escasez de succinicolina, en vista de que es un medicamento sumamente barato y ya no hay prácticamente interés desde el punto de vista económico, entonces, no hay fabricante de succinicolina que haga una oferta para la institución. Por ende, desde hace cierto tiempo para acá ya no tenemos succinicolina. Así es que esta pregunta hubiera sido interesante en la época de abundancia de succinicolina. Así es que la respuesta de esta pregunta queda condicionado por la última frase, cuando teníamos succinicolina. Y es que en época de abundancia de succinicolina, veíamos en los carritos de anestesia, en los anaqueles de medicamento, cualquier cantidad de frascos de succinicolina. Pero esto ya no contamos en la actualidad debido a principalmente a razones de tipo económica, ya que se trata de un medicamento bastante viejo, ya no hay, digamos, derecho de patente exclusivo y lo que existe en la actualidad son un montón de medicamentos que son genéricos. Entonces no hay ese atractivo desde el punto de vista comercial. Y la succinicolina tiene ya bastantes años de estar en la práctica. Por ejemplo, en esta publicación de 1952 por Francis Foldes. Foldes fue uno de los pioneros de la anestesia moderna. Y entre sus múltiples contribuciones, Foldes ayudó a entender el comportamiento de los gases dentro de los circuitos anestésicos. Y en el caso de relajante neuromuscular, se atribuye a Foldes como el que popularizó o el que introdujo la succinicolina en la práctica clínica. Las investigaciones de las propiedades relajantes de la succinicolina empezaron hace ya más de un siglo y fue Daniel Bovet el que logró descifrar el mecanismo de acción de la succinicolina y a raíz de esto, Bovet recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y de esta publicación original en New England Journal of Medicine de 1952, aquí está la molécula de succinicolina con su fórmula estructural. Y aquí vemos cómo hace una narración de que primero fue sintetizado por Hunt en 1906 y la actividad de la relajación neuromuscular fue observada por primera vez en 1949 por Bovet. Daniel Bovet, pero fue Francis Foldes el que la popularizó para la práctica clínica. Y observen que en esta publicación, que era como una revisión de los conocimientos que se había acumulado hasta ese entonces sobre la succinicolina, el doctor Foldes escribe una frase que nos deja pensando y es la última. Dice, con base en la experiencia limitada, la succinicolina parece ser el relajante neuromuscular y aquí enfatizado con esta flecha, relajante muscular de elección de todos los agentes similares que han sido investigados. O sea,
se apreciaba muchísimo en ese entonces las propiedades relajantes de la succinicolina. Y eso se ha reflejado también en la práctica de la anestesia aquí en Costa Rica. Les voy a mostrar algunas de las hojas de anestesia históricas. Encontré esta hoja de anestesia en 1985, no hace mucho. Y en esta hoja vemos de que se anota medicamento como óxido nitroso a un flujo de 2 litros junto con 2 litros de oxígeno. Hoy en día sería como inaceptable utilizar flujos de gas fresco de 4 litros. En total, en ese entonces, en 1985, ni siquiera existía el propofol. S-colina, o sea, succinicolina, 100 miligramos. Aquí está la prescripción. Y DTC, que es dextrotuocurarina, o sea, el curare, 3 miligramos. Y se utilizó el flotano. Flotano se refiere al alotano. Esto es una práctica de anestesia de 1985. Veamos esta otra hoja. Esta ya es un poco más reciente, del año 2001. Del año 2001. Y se trata de una cirugía de cáncer de mama izquierda y aquí se anota de que la paciente es portadora de asma bronquial. Y observemos acá la lista de medicamentos. Óxido nitroso, acá alotano, luego tiopental o pentotal, Tracrium y llama la atención esto, SC, succinicolina, 50 miligramos, luego fentanilo también. Aquí llama la atención entonces por qué se pone succinicolina y prácticamente en forma consecutiva se pone el atracurio. Más adelante vamos a explicar por qué se hacía esto antes y era como rutina. Vamos a ver otra hoja de anestesia en 1982. Este es de un absceso perianal. ¿Y cómo fue la prescripción de medicamento? Se utilizó óxido nitroso y enflorano. Aquí dice etrane, o sea, es enflorano. 2 litros y 2 litros de gas, o sea, 4 litros de flujo de gas fresco. En total, 250 miligramos. Y nuevamente aquí, succinicolina, 100 miligramos para un absceso perianal. No se le prescribió atracurio, se intubó con un tubo número 7 y la cirugía duró relativamente poco, solamente unos 15 minutos. Bueno, acá también tenemos otra hoja de anestesia de 1994. La cirugía, para una colelitiasis, colecistectomía. Observe que aquí no hace la aclaración de si fue una colecistectomía abierta o colecistectomía por la paroscopía. Bueno, es que en 1994 no había mucha opción que escoger. Era abierta o abierta. No existía en aquella época la técnica de la colecistectomía por la paroscopía. Una paciente que es hipertensa, asmática y obesa. Vamos a ver la lista de medicamentos. Dentro de los medicamentos que se le ha administrado, incluye acá, vemos succinilcolina. Succinilcolina. Acá vean que la manera como lo escribió es SUCOC y después OA. Bueno, eso es succinicolina. Succinicolina, 100 miligramos. 100 miligramos. Vamos a ver otra hoja de anestesia. Esta hoja de anestesia es de 1976. El procedimiento fue una safenectomía con varicectomía. Esta cirugía se realizó bajo anestesia general. Aquí dice tubo endotraqueal, un tubo número 8, orotraqueal número 8. Me imagino cómo le quedó la garganta a esta paciente de 34 años. Y observe que de líquidos, solución mixta, un total de 2000 cc, o sea, 2 litros para una safenectomía o varicectomía. Veamos la lista de medicamentos. En la lista se incluye el flotano, que es el alotano, óxido nitroso, Nesdonal, que es el tiopental sódico, y succinilcolina. Nuevamente aquí, SC, succinilcolina, 50 miligramos. Y talamonal, que es una combinación de droperidol con fentanilo. Bueno, acá uno se pregunta, ¿por qué tanta popularidad de la succinilcolina? Cuando empecé la residencia de anestesia en el año 2000, no había muchas de las cosas
De hecho, no había casi nada para escoger. O sea, si uno inducía a un paciente y no logró intubar, ya está en serios problemas, porque ni siquiera había máscaras laringeas. Las primeras máscaras laringeas llegaron al país en el año 2001 y en ese entonces una máscara laringea clásica costaba $250 y una máscara laringea Fast Track costaba $450 cada una. Por eso es que cuando se inducía y no se puede intubar, entonces la necesidad pasaba en aprietos. Entonces, ¿qué, qué repercusión llevó a esto? De que si usted paralizó al paciente con atracurio o con pancuronio o con curare, ese paciente va a quedar paralizado durante mucho tiempo, sin opción de una intubación endotraqueal. Entonces se solía aplicar primero succinicolina, a ver si se podía intubar. Si se logró intubar, perfecto. Si no se logró intubar, se daba chance para seguir ventilando con la mascarilla facial y esperar que el paciente se despierte. Entonces, después de que se logró intubar, entonces se corrobora la posición del tubo y si todo bien, entonces enseguida se aplicaba el atracurio. Digo enseguida porque la duración del efecto de la succinilcolina suele ser de entre 5 a 9 o 10 minutos. Entonces, si ponemos ya en la práctica, esto es lo que suele durar después de que usted inyectó la succinilcolina, realizó la laringoscopía, metió el tubo endotraqueal, fijó el tubo endotraqueal y ya se ha consumido el tiempo de duración del efecto clínico de la succinilcolina. Por eso es que enseguida, prácticamente después de terminar de fijar el tubo, ahí va la dosis de atracurio. Por eso hay que entender el escenario para que uno no critique la secuencia de medicamentos de aquel entonces. Hoy en día, esto prácticamente con la abundancia de opciones y de dispositivos para manejo de la vía aérea, esta aplicación en forma sistemática de succinilcolina no tiene prácticamente ningún sentido. Entonces, a la pregunta retórica, ¿utilizas regularmente la succinicolina? Esto es lo que en la mayoría de nosotros responderíamos. Ahora, muy excepcionalmente. Aquí debería agregar muy excepcionalmente. Y particularmente si es el manejo de la vía aérea con la succinicolina, a excepción de la intubación en época de COVID, para pacientes de sala de operaciones, tengo años de no utilizar la succinicolina. Por eso, como decía el doctor Henri-Marie René Lerich, recordemos que Lerich fue el cirujano vascular y fisiólogo francés que describió la enfermedad aortoilíaca. Por eso la enfermedad aortoilíaca se le conoce también como enfermedad de Lerich. El doctor Lerich decía, medicina es una ciencia de verdades transitorias. Usted ve que hace un par de décadas el uso de succinilcolina era prácticamente mandatorio, pero en la actualidad se ha convertido casi que en una pieza de museo. Por eso algunos han metido este mito. Vamos con el tercer mito, que ya no hay indicaciones para la succinicolina actualmente. ¿Será tan cierto que la succinicolina ya no debería estar en la palestra de la práctica de la anestesia? Bueno, veamos la evidencia. Esta es la presentación de la succinicolina. También se le conoce como suxametonio. Y vean que el nombre dice succinilcolina o suxametonio. Suele ser en presentación de polvo que se agrega agua destilada o solución salina para diluir. Esta es la molécula de succinicolina. Vemos que si partimos a la mitad, tenemos una mitad que corresponde a acetilcolina y la otra mitad corresponde a acetilcolina. O sea, es prácticamente, octametonio es equivalente a diacetilcolina, diacetilcolina. De hecho, aquí contiene dos cloruros. Cada cloruro es para neutralizar o establecer la electroneutralidad de el amonio cuaternario de cada extremo. Ahora, ¿por qué la succinicolina ha disminuido, ha perdido, digamos, su popularidad? En el año 1989 se introdujo
una molécula que fue el rocuronio. Y su popularidad se disparó cuando se introdujo la molécula de reversión específica, que es el Sugamax, el bridio. Entonces, ya con esto tendríamos una gran versatilidad, un inicio de acción muy rápido con el rocuronio, y para acabar el efecto del rocuronio podemos administrar el agente de reversión, que es el Sugamax. De hecho, aquí para ilustrar por qué el rocuronio se llama así. El rocuronio se introdujo con el fin de competir con la succinicolina por el inicio de acción que sea muy rápido. Por eso, rocuronio significa rapid onset, o sea, inicio rápido, rapid onset. Y ya con este agente de reversión, que tiene un mecanismo bastante interesante, y esto se ilustra esquemáticamente en esta diapositiva. Tenemos esto que corresponde a la representación del rocuronio. Y aquí estamos agregando una ciclodextrina. De hecho, es una gamma ciclodextrina. Y con esto se produce un túnel, un poro por el cual justamente el rocuronio se mete en su interior y queda atrapado el rocuronio dentro de este túnel de la gamma ciclodextrina, es su gamma X. Por eso se llama gamma ciclodextrina. Tiene 8 monómeros de dextrina y genera entonces un espacio por donde se mete el rocuronio. Y con esto lo encapsula y lo extrae del sitio de unión debido a la inversión del gradiente de difusión, porque atrapa, o sea, no es que el Sugamax se mete a la unión neuromuscular, sino que cuando llega al plasma, capta y encapsula completamente todas las moléculas que viajan en el plasma de rocuronio. Entonces, la concentración de rocuronio libre prácticamente cae a cero. Entonces, eso causa una inversión de gradiente de difusión para que el rocuronio ahora salga de la placa neuromuscular hacia el plasma, y una vez que esté en el plasma, otra molécula de su gamma X lo va a encapsular y lo va a neutralizar. Y así se logra la reversión específica del rocuronio. Y este efecto es muy rápido. De hecho, en menos de 2 minutos, usted saca a un paciente de una relajación neuromuscular profunda a una recuperación prácticamente completa. Por eso, con esta maravilla de rocuronio más su gamma X, han aparecido algunas publicaciones bastante tajantes, como esta. Si todavía hay rol para la succinilcolina en la era de la práctica contemporánea en anestesia. Y en esta publicación enfatiza de que el uso de succinilcolina para intubación endotraqueal debe desaparecer de la práctica clínica. Bueno, es como una sentencia bastante lapidaria. No debemos de seguir utilizando la succinilcolina según esta publicación, pues, o por lo menos según estos autores. Y es que un título así y una reacción así te deja pensando, ¿será que hay que borrar la succinilcolina de la lista de medicamentos de anestesia? ¿Y por qué así? Porque realmente hay bastante controversias con respecto al uso de la succinilcolina. Esta es una lista grande de controversias, pero vamos a ver algunas de las principales. Que algunos pacientes pueden tener una sensibilidad mayor hacia la succinilcolina. Sensibilidad se refiere a efectos excesivamente prolongados con la succinilcolina, ya no de los 5 a 10 minutos, sino que algunos pacientes pueden quedar paralizados por muchos minutos o incluso por un par de horas. De que la succinilcolina es peligrosa cuando se utiliza en pacientes con trauma penetrante ocular. También la succinilcolina tiene una serie de efectos cardiovasculares adversas, como por ejemplo las bradiarritmias, y que la succinilcolina, al ser un relajante neuromuscular despolarizante, puede causar hipercalemia. Antes de que se instaure el efecto relajante completo, los pacientes hacen fasciculaciones, y estas fasciculaciones pueden provocar microtrauma muscular, y explica por qué algunos pacientes, después de recibir una dosis única de succinilcolina, se despierta de la anestesia con muchísima mialgia y se va para la casa con mialgia, y algunos
Inclusive puede permanecer con mialgia durante varios días. También se ha observado, especialmente en población pediátrica, un efecto paradójico de la succinilcolina, que en lugar de relajarse, más bien hace un espasmo del macetero, y que este espasmo del macetero puede ser un marcador de riesgo para desarrollar la hipertermia maligna. Por el otro lado, la succinilcolina se utiliza muchísimo para la inducción de secuencia rápida para el manejo de vía aérea en pacientes con estómago lleno. Sería muy desagradable que la succinilcolina aumente la presión intragástrica, que efectivamente eso es lo que ocurre. Aumenta la presión intragástrica y también puede interactuar con los anticolinesterásicos, haciendo que la duración del efecto clínico sea impredecible. Entonces, la lista de bochornos con la succinilcolina es bastante grande. Vamos a ver un caso que me llegó a través de mensajería de WhatsApp. Entonces, era un colega que me mandó este mensaje de WhatsApp. Esa es la captura de pantalla. Dice: hola doctor, vieras que me pasó un susto con la Suxi y quería saber si usted ha escuchado algo así antes. Es que estoy con un muchacho de 25 años que tiene una enfermedad renal crónica estadio 5, con anemia hemolítica no autoinmune en hemodiálisis, que lo trajeron para ponerle un TENCOF, un catéter para diálisis peritoneal. Estoy con otro colega. Este mensaje me lo mandó un residente y me dijo que por el riesgo de broncoaspiración que ellos tienen, que era mejor una inducción de secuencia rápida. Entonces aquí está la clave: inducción de secuencia rápida. ¿Qué es inducción de secuencia rápida? Poner succinicolina. Entonces, este residente entendió así y le puso succinicolina a un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 5 que requiere de un TENCOF para diálisis. ¿Y qué pasó? Esta es la foto de la captura automática que hace el monitor. Y observe que el susto que él refirió fue que de pronto vio en la pantalla una línea completamente plana. O sea, el paciente entró en asistolia. Entonces le dieron un ciclo, le administraron un bolo de epinefrina y finalmente salió. Aquí quedó la captura automática que hace el monitor. Vemos de que venía aquí el ritmo sinusal y de pronto el corazón dejó de latir. Aquí una línea larga, 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 muy larga de asistolia. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que antes de entrar en asistolia, vemos unas ondas T altísimas. Y aquí está la clave. La succinilcolina, al ser un relajante neuromuscular despolarizante, produce una despolarización masiva de todos los grupos musculares. Y sabemos que cuando hay una despolarización masiva, se produce entrada de sodio y salida de potasio. Y esa salida de potasio en un paciente con enfermedad renal crónica, como que no es una buena noticia. Entonces, esto que vemos acá explica por qué este muchacho hizo una asistolia. Ahora, lo que le intrigó a este residente fue que le habían mandado una muestra de sangre al laboratorio y obviamente aquí lo que registra es su enfermedad renal crónica con 9.5 de creatinina, pero que el potasio que él había sospechado que debería estar elevado no estaba elevado, está en 4.99. Entonces, este fue básicamente lo que desorientó al residente. De ahí la mensajería de WhatsApp. Entonces, aquí dice, continuando con la captura de pantalla, aquí están los laboratorios. Entonces, esos fueron los laboratorios que me compartió. Y la respuesta que le di fue que la potasemia sube de 1 a 1.5 milicavalente por litro por redistribución. Redistribución es porque en realidad no es que hubo una elevación de la carga de potasio, no es que la succinilcolina tenga un montón de potasio, sino que hubo una redistribución porque al salir del músculo, entonces va a aumentar la potasemia y esto repercute sobre el potencial de acción transmembrana del corazón, de las fibras miocárdicas y como consecuencia la bradiasistolia. Y continuando con la respuesta, enfaticé que como es un muchacho con una insuficiencia renal crónica, el potasio corporal total ya está elevado. Entonces, y como esta muestra de sangre se tomó después de que ya ha pasado los sustos y todo, se estabilizó nuevamente desde el punto de vista rítmico. Entonces, la muestra de sangre que se envió al laboratorio no refleja la realidad
bioquímica fisiológica en el momento en que se dio el incidente de la bradiasistolia. Por eso, la respuesta que anoté para ampliar fue que la potasemia al paso de los 5 minutos se vuelve a sus cifras basales y es por eso que por laboratorio salió normal. Entonces, aquí ya ahora el presidente entendió por qué pasó todo esto. Y de hecho, los exámenes subsecuentes, por ejemplo, en otros tipos de pacientes con creatinina, por ejemplo, con una creatinina de 20,29. Y si aún en este paciente tuviera una potasemia normal, la succinilcolina no debería de aplicar. Esto mismo se valida también para pacientes que tienen quemaduras, para pacientes que tienen desnervación, porque a nivel de la membrana muscular empieza a aparecer receptores extrasinápticos y algunos son receptores alfa 7 que aumenta el riesgo de una hiperpotasemia en presencia aún de dosis muy pequeñas de succinicolina. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con pacientes que tienen disfunción renal y a pesar de que el potasio puede salir normal y 5,5, no debemos utilizar succinicolina debido al riesgo de hiperpotasemia por redistribución. Bueno, aquí ya entonces el residente aprendió la lección, nunca más succinicolina para pacientes con disfunción renal. Pero hay otra situación que nos llega a veces durante las horas de guardia y es el paciente con trauma penetrante ocular. Es importante entender ese concepto porque en trauma penetrante ocular se tiene el riesgo de que el paciente pueda perder la visión en ese ojo. Sabemos que la presión intraocular normal es de unos 10 a 20 milímetros de mercurio, muy similar a la presión intracraneal, y que el determinante más importante es la producción de humor acuoso. Entonces, cuando hay un trauma penetrante, el aumento de la presión intraocular podría hacer que se pierda el humor acuoso, se pierda el humor vítreo y eventualmente perder completamente la visión en este ojo. Por eso es importante entender los vaivenes de la presión intraocular bajo efectos de la anestesia, los arriba y abajo de la presión intraocular cuando el paciente está bajo efectos de la anestesia. Y hay algunos medicamentos que suben la presión intraocular. Hay muchos otros que pueden aumentar la presión intraocular. Por ejemplo, todos los inductores reducen la presión intraocular con excepción de la ketamina, que puede aumentar ligeramente o no producir ningún cambio en la presión intraocular. Pero acá, ¿qué es el problema con la succinilcolina? Observe que aquí la succinilcolina tiene una flecha para arriba. La succinilcolina aumenta la presión intraocular y sería muy desagradable que el paciente que acaba de recibir un impacto o una herida punzante con trauma ocular ya penetrante pueda aumentar la presión intraocular como consecuencia de la exposición a la succinilcolina y luego literalmente como exprimir el contenido intraocular, perder por el hoyo y finalmente que el paciente quede ciego de este ojo. Y es que trauma penetrante ocular es algo bastante común, desde, desde heridas punzantes muy pequeñas, puntiformes, hasta verdaderamente cortadas en el globo ocular. Entonces, ¿cuál es el papel de la succinilcolina en el globo abierto, en trauma penetrante ocular? En esta publicación de Anesthesiology del año 2003, hace un análisis exhaustivo del concepto de que succinilcolina no debe de utilizar en trauma penetrante ocular. Nuevamente, ¿por qué es válido entender muy bien este concepto? Porque muchos de los pacientes que vienen con trauma penetrante ocular no es que se puso de acuerdo con el periodo de ayuno, sino que nos llega y hay que hacer la reparación y no ha cumplido con el periodo de ayuno. Y no es que vamos a esperar a que cumpla el periodo de ayuno para someterlo, porque aumenta el riesgo de infección y aumenta la probabilidad de que definitivamente pierda el ojo por demora en la reparación quirúrgica. Y observe que en el año 1957 aparecen las primeras publicaciones incriminando la succinilcolina como causa potencial de ceguera en paciente con trauma ocular penetrante. Entonces, acá, por ejemplo, si hacemos un rastreo de la historia, resulta de que dos publicaciones,
la referencia 4 y la 5 de 1957, especialmente el artículo de Dijon y colegas, incrimina la succinilcolina como un medicamento que puede hacer que pierda la vista en el paciente. Entonces, esta publicación de 1957 en Anesthesiology de Dillon y colegas dice que establecieron que se ha reportado para nosotros por Gottman de que una pequeña cantidad de vitrio fue perdido del ojo en un paciente que fue sometido a una cirugía catarata, donde se utilizó la succinicolina. Este paciente estuvo sometido a una anestesia ligera en el momento en que la esclera ha sido incidido y la cámara anterior abierta. Esa es digamos, el párrafo que desencadenó esta fobia hacia la succinicolina en pacientes de cirugía ocular. Usted ve que muchas veces cuando asumimos un concepto y no rastreamos hacia atrás en la historia, podríamos quedar únicamente con la idea o con una interpretación sesgada y que no refleja, digamos, la intención del autor. No es que Dillon está diciendo de que no utilice la succinilcolina en trauma penetrante. Era como una curiosidad que él escuchó. Ni siquiera él manejó ese paciente con trauma penetrante ocular, una cirugía catarata, una cirugía electiva, nada que ver con el concepto del trauma penetrante ocular. Y si bien agentes despolarizantes como la succinilcolina puede aumentar la presión intraocular por aproximadamente 8 a 10 milímetros de mercurio, en realidad este incremento es demasiado discreto como para que sea lo suficientemente alto como para exprimir todo el contenido ocular hacia el orificio, hacia la herida. Entonces, muchas veces nosotros maximizamos el concepto hacia el lado del drama, hacia el lado del amarillismo. ¿Y qué postulado se ha generado para explicar este incremento de la presión intraocular cuando se expone a la succinicolina? Bueno, algunas de las propuestas, pero quizá la más plausible parece ser que si yo pongo succinicolina y el paciente tiene fasciculaciones, bueno, esas fasciculaciones también va a afectar los músculos extraoculares, que son músculos esqueléticos. Y así como el muslo fascicula, el antebrazo fascicula, también estos músculos, los extraoculares, los rectos y los oblicuos, pueden fascicular y esta fasciculación eventualmente estaría masajeando, entre comillas, el globo ocular, aumentando la presión intraocular en un valor discreto de 8 a 10 milímetros de mercurio en condiciones experimentales. Entonces, como vemos, nada de estas cosas son científicamente probadas y lo que debemos de llevar de la idea es que la tesis de que la succinicolina no debe utilizar en trauma penetrante ocular realmente tiene muy poco sustento científico. Y es el ejemplo de que los errores sistemáticos se convierten en verdades absolutas. Y a partir de la publicación de Dijon, que de hecho fue una interpretación incorrecta, otros artículos empezaron a citar el paper de Dijon y inclusive libros clásicos como Miller también empezó a incorporar esta idea, pero ya para la novena edición de Miller, la novena edición de Miller no hace mención en lo absoluto de la succinicolina para trauma penetrante ocular, porque los editores y los revisores se dieron cuenta de que no había sustento científico y consecuentemente debemos desechar esa idea en la práctica de la anestesia. Si un paciente tiene un trauma penetrante ocular y no ha cumplido el periodo de ayuno y necesita una inducción de secuencia rápida y usted no cuenta con procuronio, pues la inducción va con succinicolina y no pasa absolutamente nada. De hecho, tuve la experiencia de este caso en la época en que no contábamos con succinicolina, pero con procuronio. Este paciente llegó con trauma penetrante ocular. Aquí se puede ver esta opacidad a través de la córnea. El paciente
tuvo un trauma penetrante ocular por un punzón. Y la pregunta del millón es, para la reparación ocular en el paciente que no tiene periodo de ayuno completado, entonces debemos utilizar o no la succinilcolina. Bueno, y la respuesta fue sí, sí utilicé la succinilcolina. De hecho, el oftalmólogo, después de hacer la limpieza, hizo la reparación. Aquí se ven los puntos de sutura y utilicé perfectamente succinilcolina sin ningún tipo de problema. Pero también a veces uno oye, no utilice la succinilcolina porque esto puede causar otros problemas, como un paciente que está con pseudocolinesterasa atípica. De hecho, esta es la tapa del expediente de una paciente que observe que aquí tiene una advertencia: no use succinilcolina, y aquí lo subraya. Pero acá aparece otra advertencia: no usar succinilcolina, pero es otra letra escrita por otra persona. ¿Y qué pasó con esta paciente? Pues ella es portadora de pseudocolinesterasa atípica. Desdichadamente le pusieron succinilcolina no una vez. Ahí fue donde se dieron cuenta que la paciente era portadora de pseudocolinesterasa atípica, no dos veces, sino desdichadamente tres veces. Y esto enfatiza la importancia de por lo menos recoger una historia clínica dirigida, porque quedar con parálisis neuromuscular prolongado después de succinilcolina es algo muy dramático, y hay que educar al paciente para que la próxima vez, cuando vaya a sala de operaciones, enfatice de que quedó paralizado después de que le pusieron succinilcolina. ¿Y por qué se da esto? Porque la succinilcolina causa parálisis neuromuscular prolongado en paciente que no tiene la enzima que degrada la succinilcolina en el plasma. Y observe nuevamente una publicación de Francis Foldes. Ya nos acordamos de Francis Foldes porque en 1952 introdujo la succinilcolina en la práctica clínica. Y observe que el título dice: posibles peligros de la succinilcolina intramuscular. En aquel entonces, la aplicación de succinilcolina no era por vía intravenosa, sino por vía intramuscular. Y observe que esta publicación fue en JAMA en el año 1961. ¿Qué fue lo que encontraron Foldes y colegas? De que había algunos pacientes que inesperadamente tenía una duración larguísima de la relajación neuromuscular. Entonces, aquí es para enfatizar de que hay algunos tipos de colinestrasas, específicamente la acetilcolinestrasa que se encuentra en la placa neuromuscular. Esta es la que se encarga de degradar la acetilcolina para que se finalice la activación de la célula postsináptica, de la célula postsináptica. Pero también está otra enzima que se llama la butilcolinesterasa, llamada también pseudocolinesterasa o la colinesterasa plasmática, porque esta no se encuentra en la placa neuromuscular, sino que se encuentra en el plasma. Y esta colinesterasa es inespecífica, degrada las moléculas que tienen uniones o enlaces éster. Y esta pseudocolinesterasa es la encargada de hidrolizar y por ende inactivar a la succinilcolina. Esta enzima, la pseudocolinesterasa, puede disminuir su actividad en pacientes con hepatopatía. ¿Por qué? Porque la pseudocolinesterasa es una enzima que se sintetiza en el hígado. En pacientes embarazadas, en pacientes con quemadura, pacientes que utilizan anticonceptivos orales y cuando se expone crónicamente a anticolinestrásicos. Entonces, vamos a ver un caso de 1987. Esta es una hoja de anestesia muy, muy didáctica. Usted ve que aquí deja anotado una paciente que tuvo parálisis neuromuscular después de una dosis de succinilcolina. Entonces lo pasa luego a recuperación en ventilación mecánica. Una FIO de 30%, 12 mandatoria. Observe esos volúmenes de aire corriente: 850 cc. 850 cc porque se utilizaba en aquel entonces volúmenes de 10 cc por kilogramo con base en el peso real, y lo estimó en 80 kilogramos y le puso 850 cc de vaca. Hoy en día esto sería una práctica completamente condenable. Y pone acá de impresión diagnóstica:
apnea prolongada secundaria a déficit de pseudocolinesterasa. En realidad aquí no es correcto este diagnóstico, porque en realidad no es que tenga déficit de pseudocolinesterasa, porque en cifras absolutas la pseudocolinesterasa está en concentraciones normales. No es que hay déficit, es que lo que hay es una pseudocolinesterasa atípica. Por eso, si examinamos con lupa este diagnóstico, tiene una imprecisión. Pero independientemente de esto, veamos los hechos. Y fue una cirugía de hernia umbilical. Dice que llegó a sala de operaciones. Desde que llegó a sala de operaciones ha necesitado de tubo endotraqueal y asistencia mecánica ventilatoria. Se valora su fuerza muscular y signo y condición general. Y básicamente lo que llega de diagnóstico es que se trata de una reversión incompleta del relajante. Bueno, no es que se trató de una reversión incompleta del relajante, porque para succinilcolina realmente no hay reversión. La inactivación se ocurre en el plasma por la pseudocolinesterasa. Por eso la indicación fue dejar intubada hasta que un asistente de anestesia decida quitarlo. Es bastante chistosa este tipo de indicaciones, pero bueno, esto observe que ya le han puesto 3 atropinas, le han puesto 5 neostigminas y se pasa a ventilación mecánica en recuperación. ¿Y qué hicieron después? Para salir del enigma, entonces pone aquí la indicación, solicitar reporte de colinesterasa al laboratorio. Dice solicitar reporte de colinesterasa a laboratorio. Aquí hay otra imprecisión. Los laboratorios, a excepción de laboratorios de medicina legal, lo que procesan no es colinesterasa, sino pseudocolinesterasa. La colinesterasa tisular, la llamada colinesterasa verdadera, se utiliza con el fin de valorar riesgo ocupacional y no está disponible en laboratorios de hospitales generales, como el Calderón Guardia. Bueno, esta es la hoja de solicitud de laboratorio que se utilizaba antes del expediente digital. Observe que aquí hay una opción que dice colinesterasa. Entonces, esto es un error. En realidad se llama pseudocolinesterasa, a menos que aquí ponga colinesterasa plasmática. Entonces, sinónimo de colinesterasa plasmática sería butilcolinesterasa y pseudocolinesterasa, diferente de la acetilcolinesterasa que se encuentra dentro de la placa neuromuscular. Bueno, entonces, en realidad solicitar esta prueba es inútil porque no es que tenga una disminución de la concentración de la pseudocolinesterasa, sino que lo que hay más bien es una colinesterasa que es atípica. Es un déficit cualitativo, más no es un déficit cuantitativo. Y para documentar este déficit cualitativo, necesitamos unas pruebas especiales, muy especiales, que solo se realizan en algunos laboratorios del mundo, muy pocos laboratorios en el mundo. Y se refiere al concepto de susceptibilidad con la dibucaína. Por eso, para documentar la deficiencia de actividades de pseudocolinesterasa, se utiliza unas unidades de medida que se llaman números de dibucaína. Bueno, y sin embargo, le pidieron pseudocolinesterasa en laboratorio, no, como dice aquí, colinesterasa, y extrañamente dice que se reporta como 1.5 miliunidades por mililitro. Dice, siendo normal de 4.9 a 11.9. Y aquí interpreta poniendo de que corrobora esto, su apnea prolongada es secundario a problema de déficit de colinesterasas. Bueno, esta reacción está cargada de errores. Primero, aquí fortuitamente se encontró unos niveles bajos y no es colinesterasa, sino pseudocolinesterasa. O si uno va a poner colinesterasa, debe especificar colinesterasa plasmática. Y esto no corrobora la relación de causalidad. Para eso debemos utilizar la prueba de la dibucaína. Y obviamente esto no se hace en Costa Rica. De hecho, el laboratorio más cercano parece ser uno que está en Brasil, pero estos laboratorios están con fines más que todo experimentales y no tanto de tipo
práctico. Bueno, y lo más triste es que esta paciente, como les había mencionado previamente, ya había tenido episodios previos de apnea prolongada por pseudocolinesterosa atípica. Entonces, aquí esta hoja de epicrisis de resumen en el expediente, 49 años, atendida en cirugía general desde el 2002 con el diagnóstico de una hernia umbilical que fue operada en el año 1992. Y ahí, en el 92, tuvo antecedentes de relajación residual por colinesterasas atípicas, de la cual no se tiene registro. Fue llevada a sala de operaciones el día el 20 de diciembre de 2002, donde se realiza hernioplastia de hernia umbilical sin complicaciones y cursa con, aquí vemos, un segundo evento de relación residual por colinesterasas atípicas, durante el cual se potencia efecto de relajación muscular hasta metabolización completa de medicamento, el cual no se logró pese a la utilización de neostigmina y atropina. Bueno, la neostigmina y atropina no son agentes de reversión para la succinilcolina, por lo cual fue necesario intubación no traqueal y ventilación mecánica asistida posterior a la cirugía hasta metabolización completa del relajante muscular, de la cual el paciente se recuperó sin problema, sin déficit neurológico residual. Actualmente en consulta externa, nuestro servicio por hernia umbilical recidivante, pendiente de programar nueva cirugía. Bueno, aquí de resaltar de que el resumen lo hizo un interno. Bastante correcto todo lo que escribió, con excepción de asumir de que la neostigmina y la atropina son los agentes de reversión de la succinilcolina. No hay agente de reversión para la succinilcolina. Se revierte solito mediante la hidrólisis por la pseudocholinesterasa. Bueno, lo más triste es que esta paciente en el año 2022 fue sometida a una tercera intervención de esa hernia recidivante y le volvieron a aplicar succinilcolina. Bueno, aquí entonces la sentencia con la succinilcolina puede hacer esa lista, de conocer esa lista tan grande de bochornos. Uno podría decir, bueno, es que entonces la succinilcolina ya no tiene ninguna utilidad en la práctica clínica. Pues no, la succinilcolina aún tiene utilidad en la práctica clínica actual. Y el ejemplo lo estamos viendo en el día a día. Pacientes que vienen para terapia electroconvulsivante, en donde se requiere de una parálisis intensa, pero de breve duración, apenas para que durante la fase de crisis epiléptica, la tónico-clónica generalizada, no haga un trauma como consecuencia de la crisis convulsiva. Y la succinilcolina es bastante adecuado porque dura muy poquito y no necesita de reversión. Bueno, a excepción de que curse con la desdicha de una pseudocolinisterasa atípica. Pero uno podría incluso pensar, bueno, ¿y cuál es el problema de poner su Gamadex a una parálisis con rocuronio? El problema es el costo, porque para una reversión de rocuronio, cuando está con parálisis profunda, habría que utilizar una dosis de 16 miligramos por kilogramo. Sería aproximadamente para un paciente de 70 kilos unos 6 a 8 frascos de Bridium, de su Gamax. Y esto sería excesivamente costoso. Tercer mito, que ya no hay indicaciones para la succinilcolina actualmente. Falso.